Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a empezar a ver algo que se llama leyes de Newton. Tenemos tres leyes que marcó Newton en cuanto a la mecánica clásica. La primera ley se llama la ley de inercia. ¿Qué nos dice esta ley de inercia? Pues que los objetos se mantienen en un estado de movimiento reposo hasta que haya algo que propicie lo contrario. En este caso, por ejemplo, en el simulador que tenemos a la izquierda, observamos que hay una persona, bueno, un símil de persona, un bloque y ellos están en reposo, ¿sí? Y van a permanecer de esa manera mientras no exista algo que cambie ese estado. Eso es lo que llama la primera ley de Newton, la ley de inercia. Vamos a suponer en este caso que vamos a quitar fricción, por ejemplo, no va a haber nada de fricción. Y esta persona va a ejercer una fuerza sobre la caja. Entonces vamos a poner aquí algo de fuerza. Observen que al poner un poquito de fuerza, pues resulta que el objeto se está moviendo y no deja de moverse aunque le quitemos fuerza, ¿verdad? ¿Por qué razón? Pues precisamente porque pusimos que no hubiese fricción. Entonces, en este caso, como no hay fricción, el movimiento permanece de manera perpetua porque no hay una fuerza que lo esté deteniendo. Aquí no hay fuerzas porque no estamos considerando más que la propia fuerza que tenía el humano y no hay nada de consideraciones de que haya resistencia del aire ni ningún tipo de fricción. Por eso es que este cubo se mueve de manera indefinida. Muy bien, esa es la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton, ¿a qué se refiere? Vamos a poner aquí que nos permita observar la aceleración. Siempre que propiciamos una fuerza a un objeto, lo que le generamos primero es una aceleración. ¿Por qué aceleración? Porque precisamente su velocidad inicial, si estaba detenido, era de cero, y al generar una fuerza, pues va a propiciar un cambio de velocidad, por lo tanto hay una aceleración. Entonces vamos a poner aquí que tengamos un incremento de fuerza. Al estar incrementando la fuerza, pues resulta que ya esta caja se está moviendo. Como esa fuerza sigue permaneciendo constante, pues se observen que la cajita sigue con una misma aceleración, ¿sí? Y al momento de dejar que el hombre siga empujando, existe la fuerza de fricción que va a permitir que esta caja pierda velocidad y llegue al reposo. Entonces, en este caso, la fuerza de fricción está actuando en contra del movimiento. Ahora, la fuerza de fricción, ¿de qué depende? Pues básicamente depende de dos cosas. De la masa del cuerpo, es decir, que finalmente es su peso, y también a las superficies que están en contacto. De hecho, la fuerza de fricción pues se puede definir como una fuerza que se opone al movimiento. Mientras más rugosidad haya en las superficies, pues va a ser más difícil moverlos. Y vamos a ver, por ejemplo, a través de este simulador, cómo es que se da la fricción. Aquí tenemos las moléculas del libro de química, las moléculas del libro de física. Estas flechas nos permiten hacer un movimiento. En este caso, la idea es que en este rectangulito se observe si es que hay contacto entre los libros. Si es como si observáramos de manera a través de un microscopio cómo están las moléculas de ambos objetos. Bueno, vamos a bajar las moléculas del libro azul y vamos a empezar a moverlas. Bueno, entonces la fricción, aquí me dice que hay fricción porque observo que la temperatura está incrementándose. Si ustedes, por ejemplo, toman sus manos y las frotan, aunque sea de manera lenta, observan que va a haber un calentamiento en sus manos. Eso es un efecto de la fricción. Pero la fricción en sí lo que está generando en cuestión de movimiento es que se opone que se mueva el objeto libremente uno sobre el otro. Esa fricción depende de dos cosas, como les voy a comentar, del peso del objeto, ¿sí? O básicamente de la masa, y de un coeficiente que se llama coeficiente de fricción. Bueno, entonces vamos a ver qué sucede si empiezo a frotar más esto. Ahí lo que estoy propiciando es de que exista un calentamiento. La energía interna de las moléculas se incrementa. De hecho, sabemos que las moléculas de los cuerpos todo el tiempo están vibrando, por lo tanto tienen energía interna. Cuando se empiezan a frotar,
la vibración es mayor, ¿no? Y esa vibración mayor genera que la temperatura se eleve. Bueno, en el caso del movimiento, esa fuerza de fricción es la que se opone al que el cuerpo se mueva libremente. Bueno, entonces ya en cuanto a la segunda ley de Newton, ya comentamos que al generar una fuerza sobre este cajón o sobre esta caja, pues le vamos a generar una aceleración. Lo importante de la segunda ley de Newton es que da una parte cuantitativa. Nos permite determinar cuánta aceleración obtendríamos sobre el objeto, en este caso sobre esta caja, cuando le apliquemos tal cantidad de fuerza, ¿no? La aceleración en este caso va a ser igual a la multiplicación, perdón, va a ser igual a una división. Es la fuerza entre la masa. ¿Sí? ¿Qué me indica esta expresión? Que la aceleración que va a tomar este objeto es proporcional de manera directa a la fuerza y de manera inversa a la masa. ¿Qué significa eso? Que mientras más fuerza, mayor aceleración. Mientras menos fuerza, menor aceleración. Es una relación directa. Sube la fuerza, sube la aceleración. Disminuye la fuerza, disminuye la aceleración. Y en el caso de la m, tenemos una relación inversa. ¿A qué se refiere una relación inversa? Si la masa se incrementa, entonces la aceleración disminuye. Si la masa disminuye, la aceleración incrementa. Entonces van en sentido contrario. Entonces aquí decimos que A significa aceleración y las unidades que manejamos son el sistema MKS o sistema internacional, que son metros por segundo al cuadrado. Tenemos que la fuerza en el sistema internacional está dado en newtons, por lo tanto seguimos manejando en newtons. Y pues la masa está en kilogramos, que sería esta unidad. Muy bien, entonces son los elementos. Ahora quiero que veamos la tercera ley de Newton. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? Vamos a aplicar un poco de fuerza acá. Observen lo siguiente. Aquí se aplica una fuerza y aquí hay una fuerza en sentido contrario. ¿Sí? Aquí dice fuerza de fricción. Observen la longitud de las flechas que señalan ambas fuerzas. Si yo incremento, vamos a incrementar un poco más la fuerza del hombre. En este caso, observen que está incrementándose la fuerza del hombre, la fuerza aplicada, y la fuerza de fricción sigue siendo, tiene la misma magnitud que la fuerza del hombre, ¿no? Entonces ahí está, aquí vemos precisamente la tercera ley de Newton. A toda acción corresponde una reacción con la misma intensidad pero sentido contrario. ¿Cuándo se va a mover el objeto? Pues cuando el hombre logre vencer a la fuerza de fricción. Vamos a aumentar a ver hasta qué momento puede vencerlo. Muy bien, ahí estamos con, empezó el movimiento. ¿Sí? Si dejamos el hombre, si lo quitamos, hubo una pequeña aceleración, llegó a un punto máximo y después empieza a desacelerar por efecto de la fricción. Entonces, primero el hombre generó que el objeto se acelerara y recorriera cierta distancia. Después de que el hombre dejó de ejercer la fuerza, entonces la cajita empezó a disminuir su velocidad, por lo tanto tuvo una aceleración negativa. ¿Y esa quién la propició? Pues la fricción. Muy bien, entonces esas son las tres leyes de Newton. ¿Vale? Entonces cuando se realizan ejercicios de movimiento, pues tenemos que observar todas las fuerzas que están interviniendo en ese movimiento. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video y en el siguiente vamos a empezar a observar cómo aplicamos sobre todo la segunda ley de Newton en la solución de problemas.